¡Wow! ¿Y esto qué fue? ¿Qué pasó? Me cuentas inmediatamente y me lo cuentas honestamente, porque tú sabes que se va a poner la cosa grave si no. Ok. Isabel ya estaba metida hasta el cuello en todas mis cosas. Así que ni modo de no decirle que salvamos a Papo Mejía de las garras de la madrina y que íbamos a esconderlo en nuestro propio hogar. Pero ese y otros secretos no tardarían en ser descubiertos. ¡Qué tristeza! A ustedes se les vuela hasta un herido. Yo se lo dije, madrina, ese man anda rezado. Además, está tonta que no sirve para un c... ¿Querías que yo hiciera, Ríos? Pues lo que te tocaba. ¿Cómo es que no ves por dónde salió Mejía? No, los vi. Te lo juro que no salieron por ahí. No me creas tan mal, Judy, que ese era el único lugar para pelarse y por ahí debieron haber salido. ¿Qué pasó, negrita? Yo no te mandé de paseo. Yo te mandé para que les ayudaras. Pues que me la estás jugando doble. ¿Qué fue? ¿Te tragaste la lengua o qué? Mira, yo no los vi. ¡Hey! ¿Qué le pegas a la pelada? ¡Mami, yo también quiero pegarle! No te metas cuando estoy corrigiendo a mi gente, Darwin. ¡Déjalo! ¡Que lo dejes! Que aprenda cómo es que se trata a los traidores. Tú no. Él es el sicario, conocido con el alias Toto. Fue quien intentó asesinar a Luis Fernando Mejía, conocido como Papo. Nos ha dado algo de información, pero ahora estamos tratando de negociar con la justicia para que nos diga todo lo que sabe. Este tipo es una pieza importante en la investigación. Claro. Yes, Zamora. ¿Y qué información ha dado? Tenemos el nombre de la mujer que mandó a matar a Papo Mejía. ¿Y por qué no la arrestamos? Porque la estamos investigando. Supongo que sabe cómo funciona el sistema, ¿no, Zamora? No podemos llegar y arrestarla así nomás porque sí. Claro. Ah, ok. Gracias. Bien. Además, tenemos que encontrarla. A ella y a Papo Mejía, que se los llevaron anoche del hospital. Como quien dice, les vieron la cara. Eso veo. Es todo lo cercano que tenemos. Y gracias a Thompson pudimos capturar al gatillero. ¿Ok? También tenemos el número de registración del auto que está implicado en el tiroteo del hospital. Aquí tenemos toda la información que necesitan. Modelo, año, registro, todo. No hay pretexto. En cuanto sepan algo y lo ubiquen, nos avisan. Ah, Luis, ¿sí vio? Nos mandan a hacer el trabajo sucio para que ellos se ganen los halagos. Muy bien. Yo usted pensaba en su retiro. Permiso. Gracias. ¿Aló? Jefa. ¿Richie? Ay, hijo, mi amor, ¿cómo estás? Mira, en este momento le estaba rezando a la Virgencita para que te proteja, para que vuelvas pronto, mi amor. Y voy a regresar. Ay, jefecita, tenía tantas ganas de platicar contigo. Yo también, mi muchacho, yo también. Bueno, ¿y qué? ¿Dónde estás? En Miami. ¿En Miami? ¿Cómo así? Pero dime la verdad, ¿tú estás bien? Es que en serio, dos muchachos por allá solos, bien lejos, y uno todo el tiempo viendo estas noticias, esto está muy feo, puede pasar cualquier cosa, unos chicos solos, por Dios. No creas todo lo que dicen. Que no está tan mal y yo estoy bien. Solo que nunca debí irme. Hijo, ¿cómo así? Dime la verdad, ¿tú estás bien? ¿Tú quieres que yo vaya por ti? No te preocupes, ma. Yo te prometo que pronto nos vamos a volver a ver. Judy, tranquila. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Nena, siento mucho que Griselda te haya pegado así, hombre, que te haya tratado tan mal, lo siento mucho. Y mi Sony casi te pega también, hombre. Perdóname, yo no quiero que eso pase y no quiero que Sony se convierta en un asesino como la mamá. Tenemos que salir de aquí, o si no, ella nos va a matar a usted y a mí. Yo he estado pensando en alguna forma, pero no sé si se pueda. Está pensando irse de aquí con el niño, ¿verdad? Yo también quiero irme de acá. ¿Qué más quisiera yo? Pero muy difícil. Yo sé. Pero también sé quién nos puede ayudar.
Paul, Richie llamó a su mamá y le dijo que él y Justin están en Miami. What? ¿Estás segura? Completamente segura. ¿Tú puedes creer esa casualidad? ¿Ah? Esto es increíble. Paul, por favor, haz lo que sea por encontrar a nuestro hijo. Lo que sea. Okay. I will. Don't worry. ¿Listo? ¿Quieres manejar o qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, carnal? ¿Estás encabronado por la noche? Ya, déjalo ir. Olvídate de eso. No, es que yo no soy esa clase de personas. ¿Qué clase de personas, brother? Nos acostamos con una mujer, eso fue todo, ya. No, es que no solo es eso. Es todo, güey. A mí no me gustan estas cosas. Yo no quiero ni seguir traficando con droga, ni compartiendo las chavitas. No quiero estar acá. ¡No quiero estar acá! Cálmate, güey, ya. ¿Qué quieres, que todo el mundo se entere? ¿Sabes qué? Estamos haciendo lo que soñamos, ¿no? Estamos ganando dinero, nos estamos acostando con diosas, tenemos un carro y nadie nos dice nada, brother. Será tu sueño, o el mío. Ya no mames. Dime qué es lo que me quieres decir. Ándale. Platiqué con mi jefa. Está muy mal por mi culpa. Así que yo le prometí que me devuelva. ¿Qué? Sí, con la lana que tengo me puedo rentar un coche y devolverme a New York. Está bien. Ándale, córrele. Pero yo no pienso ir a ningún lado, mucho menos ahora que acabo de conseguir mi camino. And you know what? You're a coward. Sí, puede que sea un cobarde, pero no un imbécil. They ran away from home in New York. One is 17 and the other is 16. My son's name is Justin Thompson, and the other kid is Richie Perez. Yes, I'll send you the pictures I have via fax so that you can give them to your agents. I appreciate it. Thank you. ¿Sí? ¿Qué pasó? Justin está en Miami. Miami. Qué casualidad. No creo que sea tan casual. ¿Por qué crees que vino a verte? No vino a verme a mí. Pero sí vino por la misma razón. Rox. Y entonces, ¿hasta cuándo vamos a tener escondido a este hombre? Mi vida, hasta que llegue Rafa Cardona. Hablé con Pablo. Pablo me dijo que lo van a mandar para que resuelva la situación. Ay, ¿Quién más? ¿Tú le crees? ¿Y tú le crees? ¿Y si es choro que están resolviendo? ¿Y si se nos muere el tipo aquí abajo? Se va a morir. Abre los ojos, Nacho. Te están viendo la cara. Te están dejando con el problema. ¿Esperas a alguien? No. ¿Qué hubo, Chabela? ¿Qué hubo? Entonces, ¿qué, Nacho? ¿Qué hubo? ¿Qué haces por acá? Vine a hablar con vos. Ah, sí. ¿Y de qué? Yo sé muy bien a qué estás jugando. ¿Dónde estoy? Papo Mejía. ¿Qué está pasando? ¿Usted por qué tiene a este tipo aquí, hermano? A ver, Darwin, esto se puede explicar, sí. Vamos a platicar. ¡Doctor! ¡Epa! ¡Ey, tranquilo! Darwin, por favor, baja el arma. Usted vos el que lo sacaste. Griselda lo está buscando para matarlo y vos los tenés aquí escondidos. Fue por órdenes de la gente de Medellín. Por favor, baja esa pistola. Darwin, hay que tener sabiduría en este tipo de situaciones, ¿sabes? Tú tienes claro, tú lo sabes más que nadie, que si la madrina se llega a enterar de esta situación, nos va a matar a todos. Y eso te incluye a ti. Lo tienes claro, ¿verdad? Vos sabes el mierda que están armando Nacho. Es música lo que yo quiero hacer. ¡Eh! No. Bajen las armas. Bájenlas. Bájala, Drake. Ok. Todo bien. Darwin. Todo bien. ¿Sí? ¡Doctor! ¿Dónde está? ¡Doctor! ¿Me puede atender a este tipo, por favor? Darwin, escúchame. Ni tú ni yo tenemos que ver con esto, ¿sí? Y mucho menos Isabel. Te suplico que bajes esa pistola.
Hermano, todo bien. Por favor. Ok. Va, venga. Saquen este tipo. Llévenselo al sótano, por favor. Hermano. No me hables, güey. Yo sé muy bien que estás haciendo esto porque te cae mal Griselda. Dime muy bien. Vos me vas a ayudar con lo que te vine a pedir o te cae la vida, hermano. Muy bien. ¿Has visto a mi marido? No, no lo he visto. Él ya habrá metido. Si lo ves, me avisas. Arreglate esa jetica, negrita. Mira que más tarde es la fiesta de Son y no quiero que te vayan a ver como un mamarracho. Yo veré pues, mi amor, bien linda, bien coqueta. Sí, yo sé que vos conoces bien a Griselda, pero todo tiene su límite, hermano. Esa mujer se está enloqueciendo. ¿Por qué lo dices? Porque esta mañana cogió a la pobre Judy y la levantó a pata, hermano. Porque sí, que porque supuestamente no sabía quién había cogido a Papo Mejía. ¿Y sabe qué? Quería que mi hijo también le pegara. Sonny tiene 7 años, hermano, y ya le está enseñando a manejar armas, a disparar. Yo no puedo permitir que mi hijo se convierta en un sicario, hermano. Yo no lo voy a permitir. Es muy lamentable. ¿Pero qué quieres exactamente de nosotros? Yo necesito llegar a Medellín. Y necesito llegar a Medellín con mi hijo. Yo quiero que él vaya al colegio, que tenga amiguitos de su edad, no que se esté relacionando con puro picho. Es apenas lógico. Amor, tiene todo el sentido del mundo lo que está diciendo. Imagínate. Ese chamaquito tiene hecho una vida completamente distinta. No quedarse ahí con Griselda haciendo carrera de matón. ¡Qué horror! Mira, Darwin, yo admiro mucho lo que estás haciendo. Y creo que eres un gran padre. Pero honestamente no sé dónde encajamos en todo eso nosotros. Es que yo no puedo viajar en un avión normal, porque Griselda se daría cuenta. Yo sé que vos sabes manejar avioneta. Forget it. I mean, seriously. Sorry, pero es demasiado arriesgado. Conmigo no cuentas. Yo les quiero ser claro, ustedes me ayudan y vea, yo les juro que cuentan conmigo para toda la vida. ¿Ah, sí? ¿Y si no? Yo voy directico donde Griselda y les digo que ustedes tenían acá a Papo Mejía. Ustedes verán. Mira, papi, esta es mi casa. Y eso que ves ahí es un teléfono. Y si me da la gana, le marco a la madrina en este instante y le digo que te quieres llevar al chamaco. Te meto en un problemón, hermano. Entonces, ¿qué? ¿Le bajamos a las amenazas ya? Tienes razón, me pica. Pero también te pica a ti. A todos ustedes. Así que o me ayudan o morimos todos. ¿Sabes qué? Yo te voy a llevar. Para servirle. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando, mijo? No, hermano. Vea, pelado, para que usted meta en este negocio, le hace falta uno que otro muertecito como estos.